En los últimos días se está padeciendo una serie de acusaciones. A ver, hay muchas perspectivas para mirar esas acusaciones. Son injustas, son tremendas, pero también son delirantes, ¿no? También, si uno se pone muy frío, dice, es un delirio total. Es distópico, dicen algunos, ¿no? Es un delirio, pero el que la sufre, cuando uno sufre una agresión, cualquiera de nosotros, lo sufre en carne propia y es muy fuerte, ¿verdad, Esteban? Sí, es desde el inicio, ¿no? Este es un proyecto político que tiene muchas dificultades para vincularse con la diversidad o la pluralidad que implica una sociedad democrática. En mi caso, siendo uno de los diputados que desde el inicio de la gestión me planté en un lugar de poner límites al gobierno, de plantear la necesidad de construir una sociedad plural, y voté en contra de la ley Bases y de muchas de las iniciativas del gobierno. En el inicio me pegaban o me acosaban por redes por mi pertenencia al Partido Socialista. Después, cuando detectaron que era un activista del colectivo gay, apareció esta acusación de la pedofilia, que es básicamente la acusación que se ha incrementado en las últimas horas, en los últimos días, y también alguna cuestión vinculada a supuestos allanamientos que me iban a hacer en mi casa, como intentando infundir un poco de temor en cuanto a material comprometedor que yo podría tener. Ahora, todo ese proceso se agudizó muchísimo en los últimos 10 días a partir de la publicación de una cuenta que ya no es una de las cuentas fake, la de los huevitos, como se decía antes, sino de una persona que conduce un programa en el streaming preferido del presidente, ¿no? En ese streaming que tiene un programa con 3 funcionarios públicos del Ministerio de Economía, las 3 anclas, un streaming que tiene al subsecretario de Asuntos Universitarios, Galleguito Álvarez, como columnista, y que es dirigido por Daniel Parisini, el Gordo Dan, que es uno de los líderes de las Fuerzas del Cielo. Y yo creo que ellos han ido acumulando muchos de los proyectos que yo he presentado, vinculados al cargo de Santiago Caputo, denuncias penales que tengo con la Fuerza del Cielo por incitación a la violencia, al presidente Milei, el pedido de juicio político a Milei, y en algún lado de la vuelta te atienden. O sea, lo que estás diciendo es tus ideas políticas, tus decisiones políticas como diputado son la cuestión que lleva a la agresión. Es lo que intentan, digamos, amedrentar. Donde ellos encuentran en mi orientación sexual un driver, ¿no? O sea, a cada uno le pegan por algo. Cuando dicen nadie odia suficiente a los periodistas, 10ª plaga de Egipto, que es el asesinato del primogénito, eso le desea al periodismo el presidente, en general ahí hay un driver vinculado a la libertad de expresión que nos preocupa enormemente. Pero que tiene que ver con que son personas que expresan algún tipo de crítica límites y críticas al gobierno. Correcto. Incluso lo que es muy paradójico, María Laura, es que en enero, cuando Milei dijo esta misma idea, tomando un solo caso de una pareja gay en Estados Unidos, dijo, son pedófilos. Que lo hizo en el foro de Davos. Que lo hizo en el foro de Davos. No, lo hizo en un lugar muy importante. En un lugar importante y relevante. Mucha repercusión internacional. Exactamente. Cuando el presidente dice eso, y vieron la repercusión negativa que tuvo en la sociedad argentina, salió una marcha multitudinaria de mucha gente que lo votó a Milei, pero que sentía que había ahí un daño, una degradación de los valores democráticos. Muchos de los que hoy usaron el mismo argumento conmigo son los que nos decían, no dijo lo que quiso decir, lo malinterpretaron, no, el presidente no es así. Ahí hay una cuestión, te diría, yo estoy convencido que el presidente Milei es homofóbico, que tenga un amigo gay no lo hace no homofóbico. Digo porque también ahora seguramente esta semana volverán a la escena los 3 o 4 amigos gays que tiene Milei. También tiene un atisbo de cobardía, ¿no? Porque uno, si tiene una idea, como Agustín Laje, la tiene que defender. Nicolás Márquez, en ese mismo video donde se ven todas las agresiones, 10 agresiones consecutivas a mi persona, desde mis prácticas sexuales, mi orientación sexual, acusación del delito, deseo de que contraiga SIDA, todo deseo de que Sí, básicamente el tuit que dispara la polémica es un tuit de Pablo Pasos, este personaje que es el Pablo Abrazo, es el amigo bonachón de la mesa de carajo, imagínate lo que serán los demás, que pone pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, SIDA para vos. Ese es el tuit que dispara la polémica. Entonces digo, hay una operación de decir, bueno,
hay una persona que se para en la oposición o a ponerle límites o a plantear un proyecto alternativo al que presenta el presidente Milei y aparecen los ataques. Yo recién los escuchaba a ustedes plantear el riesgo de gobernabilidad. Digo, el presidente, y me parece que lo planteó bien Federico recién, por más que gane la mayoría en el Parlamento, los inversores ven un presidente al que le cuesta generar consenso. Y el presidente en diciembre no va a tener 129 diputados, va a tener 80. Entonces, si no genera consenso con los gobernadores y si sigue en esta tesitura de querer construir atropellando al otro o al que piensa diferente, no va a tener posibilidad de brindar gobernabilidad para que vengan las inversiones y baje el riesgo país. Yo digo, ¿qué pasaría si en octubre gana un proyecto de centro, racional? O progresista como el mío, que no es tirabomba, es un proyecto progresista que quiere hacer las cosas de manera diferente, que valora ciertos avances positivos, pero que quiere un país con democracia y con un desarrollo de otro tipo. Esteban, antes de entrar en esa parte de la política, quería preguntarte respecto de estas agresiones que vos recibiste en particular y que ha recibido casi todo el colectivo LGTB. ¿Ves que esto ha pregnado en la sociedad? ¿Hay sectores de la sociedad que adoptan una actitud homofóbica? ¿Hay un cambio o esto ha quedado reducido a el presidente y estos seguidores que se manifiestan de esta manera? Yo en febrero, cuando fue Davos, lo dije y sostengo. Hay un 25-30% de la sociedad que está muy ahí, ¿no? Y que piensa esto y que efectivamente lo celebra. Y que dice, tiene razón. Digo, los que representan los Agustín hay un Laje, 25% que vos crees que cree que los gays son pedófilos. Sí, yo creo seriamente, Esteban, sí, yo creo que no conozco uno. Hay muchos que no lo dicen. Más allá de los conocidos. ¿Qué genera Milei? Como desde el presidente o desde sus asesores esto se legitima, los vamos a empezar a escuchar. O sea, no es solamente Pablo Pasos en carajo y todos riéndose. Después hay que ver programas siguientes donde dicen aberraciones sobre mi cuerpo y mi persona y supuestas prácticas sexuales que uno dice son fantasías que tienen y no cumplieron o son perversiones que tienen porque dice hay figuras muy fuertes que obviamente no vale la pena reproducir. Pero por eso ¿vos creés que representan un 25%? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero creo que hay una mayoría democrática de la sociedad que es a la que le tenemos que hablar y por eso, ¿cuál es la respuesta que yo creo que tenemos que tener en este momento? Una es judicial. Yo voy a la justicia, estoy terminando de preparar una demanda, como el viernes hubo hechos nuevos, nos demoramos un poquito y voy, calumnias, injurias, una cautelar con el medio, etcétera. La otra, que a mí me parece que es la más importante, porque la justicia en este país, bueno, lo sabrás vos, en algún momento funciona, no funciona, arranca o no arranca. La otra, que es la más importante, es ejercer una actitud pedagógica democrática. Aprovechar cada espacio que tengamos para explicarle a la sociedad, a ese 70%, ¿por qué es importante vivir en una sociedad democrática? ¿Y por qué es importante que nos preocupe vivir en una sociedad democrática? Porque el 70% que apoya, yo digo, para poner un ejemplo claro, el 70% que apoya una sociedad plural y diversa no va a la marcha del orgullo, no es banderita del orgullo gay. Alguna gente que dice, bueno, tuve un hijo gay, lo acepto. Otro dice, bueno, mi vecino, tengo una pareja de lesbianas vecinas, no me molestan, pero no es, o sea, hay una amplitud en esa sociedad plural que es lógica y que no es que todos somos militantes del orgullo LGBT y vamos a defender. Por eso a esa sociedad hay que salir a apelar en una actitud pedagógica planteándole, bueno, vale la pena pelear por una sociedad democrática que tiene que resolver los problemas económicos y garantizar el plato de arroz al final del día, pero que también tiene que poder conciliar con las libertades individuales. Otra vez quiero insistir con algo, a ver qué opinas vos de esto que hablaba yo con Claudio y con Federico desde el principio. Como con el INTI, como con el Garrahan, podría ser una enumeración larga. Hay cosas que no se discuten, o sea, ¿cómo vas a discutir que todos somos diferentes? Que cualquiera de nosotros, todos nos diferenciamos unos de otros y que todos somos valiosos por ser diferentes. Y diferente no solamente implica el colectivo LGTB, sino también los discapacitados, que parece que son tratados como una cosa extraña, ¿no? Total. Y no son cualquiera de nosotros mañana, que tenemos no sé, Dios no quiera, un choque en la calle. Me parece que es como muy delirante tener que hablar de esto. Me parece delirante, como el mundo sabe que todos somos diferentes. El mundo, quiero decir, todos sabemos. Tenés más, menos tolerancia, lo podés atravesar mejor o peor si se trata de un familiar. Hasta ahí, hasta ahí.
nuestra sociedad actual es una construcción de posguerra, de una sociedad liberal, democrática, republicana, liberal, exactamente. Con la división de poderes, occidental, también es una concepción occidental, que ha ido generando un proceso en el cual los distintos colectivos nos fuimos incorporando a partir de la participación social y política en la vida democrática. La semana que viene se cumplen 15 años de la ley de matrimonio igualitario. Hasta hace 15 años el colectivo LGBT no tenía los mismos derechos que el resto. Entonces es el último colectivo que se incorpora a la democracia. ¿Qué pasa con esto? Hoy hay una dificultad de dar una respuesta a esta sociedad democrática, sobre todo en los aspectos económicos y de profunda desigualdad. Se acentuó en la pandemia y estos sectores, cabalgando sobre ese malestar social, ¿qué dicen? Hay que volver a los valores tradicionales. O sea, de golpe, el matrimonio igualitario, que no tuvo más efecto que yo pudiera casarme, y me casé, al igual que mis 3 hermanos heterosexuales, que ya habían podido casarse, y uno eligió no casarse, por ejemplo, vive en pareja sin casarse, vive en pecado y tiene 2 hijos, digo, ese acceso a los derechos no es, o sea, no generó la crisis económica. De hecho, las decisiones que nos llevaron a la crisis la tomaron personas heterosexuales. Sí, por eso por momentos no es medio terraplanista sí, pensar. Pero bueno, hay que dar el terraplanista, sí, ¿entendés? Sí, algo que no tiene sentido. Pero bueno, unir ese sentido, la crisis económica lo que pasa es que en el con momento, el colectivo LGTB. En el momento en que hay una sociedad muy dolida y que viven una experiencia traumática y que todavía tienen la huella del 200% de inflación, de un Estado ineficiente, de un uso político. Digo, nosotros también, yo soy una persona de ideas progresistas, pero comparto principios y un modelo de sociedad con algunos otros proyectos políticos en Argentina, pero no comparto la forma en que se construyó eso porque degradó muchas banderas que son banderas colectivas. Entonces, cuando vos, sobre una política pública de género, generaste una cuestión vinculada al uso político de eso, es lógico que la sociedad, que está muy dolida y que viene de una crisis, sienta que eso tuvo algo que ver. Entonces ahora a mí me toca explicar que haya 1.500 personas en el Ministerio de las Mujeres no tiene nada que ver con la crisis. Posiblemente el número no tenga nada que ver con la crisis, pero es muy difícil de explicar. Por eso, cuando el gobierno linkea derechos adquiridos con curros de la política, tiene éxito. Cuando ese link no existe, como por ejemplo homosexualidad y pedofilia, ¿cuál es el curro? Pero ahí aparece lo que vos decís, María Laura, de esa sociedad democrática que dice, ¿de qué estás hablando, ¿De qué flaco? ¿De qué se habla? O sea, hay un momento y lo mismo pasa digo, con el INTI, con el Garrahan, son temas en los cuales el gobierno no le puede entrar. Qué feo lo que viviste, pero a la vez pienso, ojalá tu cabeza, como también nos pasa a los periodistas, pueda dividir y decir, esto es un delirio, para que no te pegue, para que no te llegue profundo. Es un delirio y una oportunidad. Y déjame decirte que yo en lo personal tengo una banca, estoy acá con ustedes, puedo dar una explicación en los medios, la gente que me conoce y la que me importa a mí sabe mi trayectoria, por eso en 1 hora 52 diputados de todos los bloques firmaron un repudio, pero hay miles y miles en su casa que no tienen esas herramientas, por eso voy a la justicia. Y que por se eso estoy sienten acá. mal con esto. Y porque aparte, vamos a decir, en una escuela, por ejemplo, hoy un padre dice, che, el docente de mi hijo es gay, ¿no será que es pedófilo? Lo saco. Sí, porque es gay, de nada más. Escúchame, Esteban, gracias por este rato, un verdadero placer. Tengo la suerte de tener acá un periodista deportivo que nos va a ayudar ahora después de la pausa, si Paulino está